Muy buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes, oyentes, suscriptores en esta página en Facebook que se llama Ministerio Cristo Viene Ya. Y recordándoles que en YouTube también me encuentran con el mismo nombre, Ministerio Cristo Viene Ya. Hoy ya estamos a 2 de septiembre de este año 2023. Aproximadamente aquí son la 1 de la madrugada con 56 minutos tiempo de México. Hermanos, antes de yo poder en esta noche, en esta madrugada, pues poder meterme con Dios a la palabra, a la oración, hago un atento llamado, hermanos. Estamos viendo las señales, estamos viendo el cumplimiento de lo que Dios en su palabra nos dejó dicho, y una de ellas es que habría señales en el cielo. Cristo viene otra vez, hermano. ¿Sabe cuál es lo más triste? Lo más deplorable, y que a Dios le duele mucho dentro de su pueblo, del pueblo cristiano, es que, hermanos, haya hermanos o hermanas que no tienen bien arreglada su vida sentimental, su vida matrimonial. ¿A qué me refiero en sí? Que muchos están viviendo en lo que se conoce aquí, por ejemplo, en México, el concubinato. Es decir, que están viviendo pero no están casados. Entonces, ante Dios, ante su palabra, no existe el concubinato. Para las leyes humanas sí lo regula y sí está estipulado, pero en su palabra eso se llama fornicación. Por otro lado, hay situaciones de hermanos que solamente están casados por lo civil, pero no están casados por la iglesia. O por ejemplo, están casados por la iglesia, pero es muy raro. Más bien están casados por lo civil, pero no por la iglesia. Y tienen que dar el siguiente paso. Ahora, yo me he encontrado con situaciones donde dicen que el esposo, por ser inconverso, no quiere dar ese paso. Bueno, hermanos, usted inténtelo para que arregle bien su vida delante de Dios. Por otro lado, hermanos, se está viviendo un recasamiento donde vemos que las dos personas que están viviendo, que están adulterando, ya sea la esposa o el esposo, uno de ellos o es casado o es divorciado. Hermanos, no se crea como yo lo viví y como una de mis hermanitas me pidió que diera mi experiencia. Sí la voy a dar poco a poco de lo que yo viví en el G12, en esa porquería, hermanos, donde fácilmente los hermanos se divorcian, se recasan y creen que están bien delante de Dios. Yo viví eso, hermanos, con los hermanos que yo veía. Yo lo viví, hermanos, que no tienen bien arreglada su vida sentimental. ¿Y sabe qué pasaba, hermanos? Que ahí donde yo iba, a esa iglesia, aparte de que fácilmente se divorcian y se vuelven a casar, les dicen, mira, tú ya vienes del mundo, y como esa persona que viene del mundo viene arrastrando un problema
matrimonial con su cónyuge, a pesar de que ya no vive, le dicen a la gente, mira, tú ya pues vienes del mundo, ya te convertiste a Cristo y borrón y cuenta nueva. No es cierto, hermano, porque una persona que se convierte a Cristo y viene arrastrando un tipo de problema matrimonial, ya sea con la cónyuge o con los hijos, con más razón el que se convierte a Cristo tiene que regresar a ver para establecer su matrimonio y ver por sus hijos, hermano. Aquí no es como ahí lo enseñaban en el G12. No, pues tú ya vienes del mundo y bueno, borrón y cuenta nueva. No, hermanos. Muchos hermanos que hoy están viviendo en esa situación, no van a ser arrebatados, hermanos. No van a ser arrebatados. Y se lo vuelvo a recalcar como algunas transmisiones, en algunas yo lo he dicho. Una hija de un pastor, se le hizo fácil promover el divorcio. Y ahora está casada con otro y ya procreó hijos. Hermanos, eso se llama adulterio, un recasamiento. ¿Cree que Dios no lo va a tomar en cuenta? Pues no, hermano, esa persona se va a quedar y no va a ser arrebatada. Y si no arregla su vida, va a arder en las palmas del infierno. Y así, hermanos, están viviendo mucha gente que no tienen arreglada su vida. Óigalo bien, hermano. Hace poco, no tiene muchos días, en esta semana, yo me entrevisté con 2 personas, entre comillas, hermanos. Óigalo bien, lo que yo platiqué con el supuesto hermano, porque conocen de la palabra, porque van a una iglesia cristiana, porque conocen del Señor, tanto él como ella conocen del Señor, pero están en el adulterio. Óigalo bien lo que yo me quedé impresionado. Me estaba platicando, dice, no, dice, es que yo me quiero divorciar y con la mujer que yo vivo, que es hermana entre comillas, también ella está casada con otra persona y también se quieren divorciar. Entonces se quieren divorciar para ellos unirse en matrimonio. Ahora, hermano, yo le cuestioné sobre esto, pero a mí el Espíritu Santo me hizo sentir que no está bien lo que ellos pretenden hacer. Hermanos, fíjese bien, me estaba comentando el supuesto hermano que desde hace 11 años está habitando con la supuesta hermana, viviendo juntos, y dice, no, dice, hemos ido a Puerto Vallarta, hemos ido a Oaxaca, a las reuniones espirituales, a llenarse según de la presencia de Dios. Hermanos, aunque ellos salgan a predicar, que no pueden salir a predicar porque están en el adulterio, y también me decía que porque ya quiere bautizarse, ella no se puede bautizar hasta que no esté bien arreglada y confirmada su situación matrimonial con su otra persona y él con su otra mujer. Entonces, desde hace 11 años ellos están viviendo en el adulterio y de nada les ha servido que hayan ido a las reuniones espirituales, a congresos, que estén yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo debería de decir pecadote, pero la Biblia habla del pecado que no tiene tamaño, ni forma, ni volumen, ni color, ni dimensión. Ellos están viviendo en el pecado del adulterio. Y lo peor es que conocen de la palabra de Dios. Y ellos no quieren arreglar bien las cosas.
Porque, hermano, no se trata de que yo me divorcio y ahora me caso. No, hermanos, no es así tan fácil. Imagínense que fuera tan fácil. No, pues yo también me divorcio y me caso con otra persona. Imagínense, no, hermanos. ¿Se acuerda usted de Yesenia Ten? Ella está llevando a muchas mujeres y a muchas almas al infierno y el Señor lo ha dicho. Y hermano, si tú escuchas a Yesenia Ten y si tú sigues a Yesenia Ten y es tu ídolo y es tu Baal, tú eres cómplice de sus pecados y Dios ya le habló fuertemente a Yesenia Ten que Dios la va a enfermar porque no ha querido entender, porque su vida delante de Dios no está arreglada, hermanos. Así, hermanos, así muchos viven en el concubinato, otros viven en el adulterio, otros no arreglan su vida y piensan que Dios no toma en cuenta eso. Mentira, hermano. Dios lo dice bien claro, nada inmundo entrará al reino de los cielos. Hermanos, no es así de fácil de que yo me divorcio y ahora me caso con otra persona. No, hermanos, no. Ahí es una situación muy, muy delicada. ¿Por qué, hermano? Porque le repito, Dios no autoriza el recasamiento. Entonces, ese tipo de hermanos que están en esas situaciones que le acabo de mencionar, no se van con el Señor, se van a quedar. Se van a quedar. ¿Por qué, hermanos? Porque no van a tapar con nada su recasamiento, su fornicación o su adulterio. No lo van a tapar con nada. Hermanos, de nada les va a servir haber conocido a Dios. No es así de fácil de que borrón y cuenta nueva. Les repito, hay hermanos que se convierten a Cristo, pero en su vida mundana tuvieron un problema matrimonial y vienen cargando hijos. Entonces, no es borrón y cuenta nueva, no, hermanos, porque el que se convierte, el que está en esa situación que le acabo de mencionar y se convierte a Cristo, cuanto más que se convierte a Cristo, tiene que tratar de restaurar su matrimonio y ser obligado por la pensión alimenticia de sus hijos, si son menores. Entonces, no es borrón y cuenta nueva. Por eso yo me salí de ese evangelio podrido, de ese evangelio de la prosperidad, que yo poco a poco le voy a compartir mis amargas experiencias, hermano, por el lucro que se vivía y que usted no vaya a caer en ese evangelio podrido. Cristo viene otra vez, hermano. Pues así similar, hermano, óigalo bien, así similar esto que le estoy platicando de cómo viven hermanos dentro del pueblo cristiano, es como lo vemos cuando alguien escucha una profecía de Dios, óigalo bien, porque hoy la gente quiere estar amarrado a las profecías, quiere saber qué es lo que viene. Y a mí me da tristeza, hermano, óigalo bien, me da tristeza porque muchos cristianos que viven en el pecado se están preparando para lo material, porque ya saben que viene la hambruna, la sequía, saben que viene terremotos, pero no se están preparando para lo más importante, su vida personal íntima con Dios. Y se van a quedar, hermanos, se van a quedar, no se van a ir. Ante Dios no hay recasamiento, ante Dios no es borrón y cuenta nueva, no, ante Dios no hay concubinato, ante Dios no hay recasamiento, se lo vuelvo a repetir, no hay recasamiento. Ahora, les repito, similar es cuando escuchan
los cristianos, el pueblo de Dios, una profecía que viene de Dios, donde Dios está revelando acontecimientos futuros, próximos, remotos o inmediatos en su caso. Pero cuando el pueblo cristiano escucha una profecía, y si eso no le impulsa a diezmar, a que pueda salir a predicar, a que pueda leer la palabra, pues es igual como lo que le estoy diciendo de los hermanos que viven en el pecado de su matrimonio, del concubinato o del adulterio. De nada les va a servir estar escuchando profecías. De nada les va a servir, porque dice la palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú vas a escuchar una profecía de Dios, primeramente asegúrate que venga de parte de Dios. Y número 2, que eso te mueva a diezmar, a que digas yo voy a salir a predicar, o al menos voy a repartir folletos, voy a compartir de Cristo, me voy a meter a la palabra, me voy a meter con Dios. Porque si no, hermano, es la misma situación con los hermanos que le acabo de mencionar al principio. De nada les servirá haber conocido a Cristo. Próximamente, hermano, pronto, le voy a compartir mis experiencias, cómo fui a dar a una de esas iglesias neopentecostales, cómo viví los encuentros, cómo se vive el lucro, cómo se vive la manipulación psicológica, donde ahí todos están amarrados de los pies del profeta, del apóstol, del pastor. Yo le voy a compartir qué experiencias viví y por qué motivo principal yo me salí, y le doy gracias a Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hoy que estamos viviendo en el lucro, no solamente en las iglesias, sino a través del internet, por pastores, evangelistas y profetas que se ponen a predicar, a soltar profecías que a veces no son de Dios, piden dinero. Usted vio a mi hermana Yaneli Cruz. Usted la vio ayer, no miento, el jueves, porque ahorita ya estamos a sábado, estamos de madrugada. El jueves, como la transmisión que hizo a las 10:30 de la noche, usted vio cómo Dios la usa. Y no es para halagar a mi hermana, pero mi hermana dice la Biblia que honra al que merece honra. ¿Usted la vio, el mensaje que impartió? ¿Usted vio cómo la hermana sale a predicar, a evangelizar en las campañas? ¿Usted la ve que está pidiendo dinero, hermano? Óigalo bien. Y Dios la usa y Dios la respalda. Si tú, hermano, estás escuchando a un siervo de Dios que pide dinero y pide dinero, tú eres cómplice de su pecado y tú te vas a quedar como él. Porque el evangelio no es mercadería. Porque el evangelio no es dinero. No es comida ni bebida. Pero lo han hecho, hermano, un lucro indebido. Entonces, usted ya vio que mi hermana Yaneli cómo trabaja arduamente en el evangelismo y como profeta de Dios. Y usted, le pregunto, ¿acaso usted la ve pidiendo dinero? ¿Acaso usted le dice, bueno, apoye con dinero, apoye? No, porque Dios le suple. Y usted ve que la hermana con su esposo va y reparte despensas a los necesitados. Hoy, hermano, se para cualquier pastor evangelista. Usted lo ve pidiendo dinero y usted apoya eso, usted es cómplice. Usted está apoyando el pecado. No, hermanos, así no es el evangelio. ¿De qué les sirve que estén escuchando profecías de Dios? No quieren salir a predicar. No quieren leer la palabra. No quieren meterse en vigilia. Pero sí son muy buenos para meterse ahí a las páginas de las profecías, solamente escucharla, ponerle like y empezar a alabar al hombre. Pero pronto, hermano,
pronto yo le voy a compartir la segunda técnica para aquellos hermanos que les gusta tener a su profeta como Baal y estarle besando el ombligo, las manos y los pies. Te voy a compartir la segunda técnica, cómo lo puedes hacer mejor. A ti que te gusta lamberle todo si lo tuvieras en personal, te apuesto que le querías besar todo el cuerpo. Y así, hermano, está el pueblo cegado. ¿Cuánto tiempo, yo te pregunto, cuánto tiempo le dedicas a la lectura? ¿Y cuánto tiempo le dedicas escuchando a tu profeta? Hermanos, yo no digo que sea malo meterte al internet para buscar las cosas de Dios, porque hay hermanos que están en el internet, pero están trabajando en la obra de Dios. De alguna manera, ya sea en el WhatsApp, trabajando en la obra de Dios, está bien. Pero yo me refiero a los hermanos que solamente les gusta escuchar profecías y que eso no les impulsa a meterse más con Dios, a diezmar, a predicar la palabra, a compartir, repartir folletos. Entonces todo viene a ser inútil. Hermanos, yo no tengo por qué alabarme ni que nadie me alabe. Yo no tengo por qué estar buscando mostrar mis obras. Ahorita son las 2 de la madrugada con 17 minutos tiempo de México. Ahorita no es hora de dormir. Hermano, hasta donde pueda aguantar, hay que meterse a leer la palabra. Hay que meterse con Dios. Estamos viviendo situaciones difíciles, hermano. Óigalo bien, hermano. Cuando yo me he visto en una gran necesidad económica, óigalo bien. Cuando yo me he visto en una necesidad, en una grande necesidad económica, yo no voy a agarrar el internet para estar pidiendo dinero. No quiere decir que sea malo, pero lo que yo quiero decir que yo no lo voy a hacer habitual o como una costumbre de andar pidiendo dinero, hermano. No, hermano, porque Dios no me desampara. Y tampoco, hermano, voy a estarle hablando a los hermanos para que me den dinero, no, hermanos, porque dice la palabra que el que da de gracia, lo que recibió de gracia, da de gracia, y Dios ama al dador alegre, y por consiguiente, si Dios ama al dador alegre, Dios lo bendice. Entonces, hermano, cuando en verdad se necesita dinero para la obra de Dios, y tú agarras el internet y lo utilizas para la obra de Dios, no porque, ay, es que ya me casé y ya quiero que me mantengan a mí y a mi mujer. Si es a eso, no, hermanos. Ay, no, es que yo me quiero comprar esto, un carro, o me quiero ir a pasear. No es así. Cuando yo me he visto en una necesidad económica muy fuerte, hermano, tengo mi esposa, mi hijo, yo tengo gastos, yo no voy a agarrar el internet para pedir dinero de esa forma, hermano. O yo no le voy a hablar a los hermanos para estafarlos. Yo no acostumbro a hacer eso, hermano. Yo mejor prefiero que Dios, a alguien lo mueva para que dé de gracia, y Dios va a bendecir a ese hermano. Sí, hermano, porque salir a predicar son gastos. Pero, hermano, yo no quiero lucrar. Yo no quiero verme como esos pastores que piden millones de dólares. A ver, hermano, cuando Dios te llama a levantar una iglesia o a comprar un terreno, Dios te va a poner la gente. Dios te va a poner los medios. Y con la mano de Dios, por el respaldo de Dios, se va a cumplir lo que Dios te habló. Pero una cosa es de que yo siento que Dios me habló. Y no es así pedir dinero por pedir dinero, hermanos. Porque entonces todo va a salir mal. Y ya por último, hermano,
De parte de Dios te lo digo, para aquellos que les gusta alabar al hombre, les gusta estar buscando al hombre y no quieren salir a predicar la palabra o al menos repartir folletos, no quieren leer la palabra más a fondo, no quieren orar más. Te voy a dar de parte de Dios dos cosas que te pueden suceder. Una, que Dios te llame por las malas y que te dé donde más te duela. O número dos, que te quedes a la gran tribulación y no seas arrebatado por tu indiferencia, por no querer obedecer a Dios. La palabra de Dios dice, id y predicar el evangelio, mandamiento. Es como, por ejemplo, aquel que está convertido, ya está convertido y no se quiere bautizar, por las aguas, está cometiendo el pecado de omisión. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si viene Cristo no se va porque vivió en el pecado de la omisión. Así es para aquel que no quiere salir a predicar. Muchos se van a quedar, hermano. Muchos se van a quedar, no solo por su recasamiento, por su fornicación o adulterio, porque tienen mal arreglada su vida matrimonial, sentimental, porque están viviendo en el adulterio con otra casada, con otro casado, sino porque no salen a predicar. Al menos reparte folletos, porque es un mandamiento de Dios. Y si no me crees, hay un dicho bien cierto, allá en tu mal lo hallarás. Y de nada te va a servir que estés escuchando profecías. Que Dios te bendiga. Yo voy a leer la palabra y el tiempo que aguante. Y si Dios me lo permite, de que Dios quiere llevarme a algún lado a predicar, que sea de Dios, hermano. Busca a Cristo, que Dios te bendiga.